Bienvenidos todos a este nuevo estudio de matrimonio. Gracias a Dios. Este es un nuevo miércoles y vamos a empezar un estudio nuevo, ¿verdad? El estudio se llama 5 principios para fortalecer el matrimonio según Efesios 4. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor para que Él nos ayude, nos enseñe, nos bendiga y nos hable con estos 5 principios que están muy bonitos, muy sencillos, pero muy prácticos. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre, te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por el privilegio de la vida. Te damos muchas gracias por la esperanza viva que has puesto en nuestros corazones. Te damos gracias por tu promesa de acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad mostrada a cada momento de nuestra vida. Gracias por los peligros de los que nos guardas, aún que nosotros no nos damos cuenta de tantos peligros de los que nos guardas. Bendecimos tu nombre, Señor. Queremos pedirte, Padre Celestial, que prepare nuestro corazón, cautive nuestra mente, para que podamos discernir espiritualmente estas verdades preciosas de Efesios capítulo 4. Te ruego, Padre, por cada uno de los matrimonios y las familias aquí representadas, que semana tras semana se reúnen con diligencia. Aquí nos reunimos contigo para aprender estos principios para la vida matrimonial. Deseamos tener matrimonios fuertes, matrimonios felices, que podamos proyectar la luz de tu Hijo Jesucristo. Queremos glorificar tu nombre con nuestros matrimonios, Señor. Fortalécelos, bendícelos y ayúdanos a desechar todas aquellas cosas que nos estorban en nuestra vida matrimonial. Ayúdanos, Padre, a emprender nuevos retos, nuevos hábitos, de acuerdo a los principios de tu palabra. Bendice el estudio de tu palabra, Señor, en esta hora. Bendice nuestras vidas y nuestras familias. Y estas cosas te las pido y te doy gracias en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Hemos visto en anteriores estudios, como les comentaba, que el pasaje de Efesios 5, del versículo 21 al 33, es un pasaje clave para la vida matrimonial y muy importante. Pero hay un mensaje previo a Efesios 5 que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, que muy bien puede aplicarse al matrimonio. Por eso, en este estudio, revisaremos 5 principios claves que nos ayudarán a fortalecer nuestros matrimonios. Se trata de fortalecer nuestros matrimonios, que cada vez sean mejores, más fuertes, más sólidos, ¿verdad? En una ocasión, le preguntaron al primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill. ¿Se acuerdan de Winston Churchill? Le preguntaron a él, si usted pudiera vivir de nuevo su vida, ¿qué le gustaría hacer? Él contestó, considerando que mis últimos 55 años han sido los mejores de mi vida, y si tuviera una segunda oportunidad de vivir, me gustaría seguir siendo esposo de la señora Churchill, de Clementina. Ella ha sido mi ayuda durante estos últimos 55 años. En los momentos de mayor presión en mi vida, ella ha estado ahí. En ocasiones ella no necesita hablar. Su tierna presencia a mi lado, acercándome una taza de café y pasando suavemente su mano sobre mis hombros, me dice que pase lo que pase, ella estará siempre a mi lado. Su presencia a mi lado me han dado consuelo y descanso, y sus palabras de ánimo han sido bálsamos todos estos años. Quisiera que ella siga siendo mi esposa siempre en esta vida, y si hubiera más vidas, quisiera que ella siga siendo la señora Churchill. Winston Churchill esto expresaba de su esposa.
Él fue sometido a mucha presión, sobre todo en los tiempos de la guerra, cuando estaba en la amenaza de Adolfo Hitler de invadir Inglaterra. Mucha presión para él, pero su esposa estaba ahí, siempre estaba ahí. Muchas veces ni necesitaba hablar, su sola presencia confortaba a Winston Churchill. Y eso es precioso. Y este es un ejemplo de un matrimonio que soportó los embates de las presiones, los desacuerdos y todo lo que ataca normalmente a los matrimonios. Pero es un ejemplo de un matrimonio que sobrevivió más de 55 años de vida matrimonial. Hay matrimonios que piensan que por tener 50 años de casados o más, ya nada se puede hacer para mejorar. Pero pensar de esta manera es un gran error. Algunos matrimonios describirían sus años juntos como años de insatisfacción, discusión, ira y desilusión. Otros, en circunstancias sociales similares y expuestos a los mismos problemas, dirán: nuestra unión es sólida, satisfactoria y segura, y se vuelve mejor con el paso de los años. Bueno, ¿y por qué la diferencia entre un matrimonio y otro? ¿En dónde está el secreto? En el conocimiento y práctica de los principios del matrimonio dados por Dios. Esa es la diferencia. Así que si usted desea que su matrimonio sea fortalecido por Dios, observe cuidadosamente los 5 principios para fortalecer su matrimonio según Efesios 4. Primer principio: desechando la mentira. Ahí vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 25. Desechando la mentira. Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Podemos parafrasearlo y aplicarlo al matrimonio como sigue: ustedes que están en Cristo han sido creados de nuevo para ser una verdad viviente. Por consiguiente, desechen la mentira y hable cada uno la verdad, principalmente con su prójimo más cercano, que es su cónyuge, porque ustedes son miembros el uno del otro. La palabra en el griego que está utilizando Pablo para mentira es pseudo, con P al inicio, pseudo. Por ejemplo, se dice que una persona es pseudo intelectual cuando no es tan inteligente como parece. Y esa persona enmascara su falta de capacidad intelectual con engaños y mentiras. Y las mentiras en sí mismas tienen muchas variaciones, ¿eh? No solamente es ¿fuiste? No fui, aunque sí haya sido. No, la mentira tiene muchas variaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la mentira va desde hacerse la víctima, exagerar o magnificar un error del cónyuge. Eso es... permítame un momento, voy a quitarle el internet aquí a la computadora porque me está causando interferencia. Permítame. Aquí, mira. Dijimos que las mentiras tienen variaciones. La mentira va desde hacerse la víctima, exagerar o magnificar un error del cónyuge, no decir toda la historia completa. Ese es mentir, porque no conviene decir toda la historia completa. Guardar silencio cuando se debe hablar es mentir. Disfrazar motivos es mentir. Adular es mentir. Adular significa que le dices puras cosas buenas a las personas, aunque no sean verdad o aunque no lo sientas. Estás mintiendo. Inventar cuentos es mentir. Dice un famoso pensador llamado John R. W. Stott: el matrimonio se edifica sobre la confianza y la confianza se edifica en la verdad. Así que la mentira carcome el matrimonio, mientras la verdad lo fortalece. ¿Sí se entiende? La mentira carcome el matrimonio y la verdad lo fortalece. Una persona que miente
es un pseudo, un pseudo sincero, pseudo transparente, pseudo confiable. O sea, no es confiable, no es transparente, no es sincero. Esa es una persona que miente. Si usted ha mentido a su cónyuge a través de su vida matrimonial, usted es el responsable de que su matrimonio se haya debilitado. ¿Sí se entiende, verdad? Durante el noviazgo, por ejemplo, la mayoría de los novios miente porque no se da a conocer completamente como es. También porque finge tener gustos parecidos al novio o a la novia para proyectar una imagen de ser la pareja ideal. Por ejemplo, a una joven le gusta la ópera y lo expresa durante el noviazgo. El novio es capaz de decir que le fascina, ¿verdad? Y aún puede acompañar a su novia a un concierto de ópera con tal de que ella piense, por fin encontré a uno que disfruta tanto la ópera como yo. Cuando vuelven de la luna de miel, él sabe muy bien que ni siquiera se va a acercar al teatro de ópera de nuevo nunca más. O si a un joven le gusta ir de pesca, la mujer enamorada se levantará a las 3 de la mañana, preparará unos sándwiches de atún, se congelará hasta los huesos bajo el viento helado en el lago, mientras dice al novio, esto es divertido, gracias por traerme. Pero ella sabe que 2 segundos después de la ceremonia, marcará su última salida de pesca, ¿verdad? Desgraciadamente, cuando la mentira se lleva al matrimonio, es como dejar que las termitas se multipliquen en la casa, las cuales irán carcomiendo poco a poco los materiales de la casa hasta derrumbarse. Pero hoy podemos decidir echar fuera esas peligrosas termitas y empezar a decir la verdad en el matrimonio. Nunca es tarde. Nadie mejor que Dios y su cónyuge para saber si usted ha mentido a lo largo de sus años de matrimonio. Y para reflexionar un poco más al respecto, ¿podría usted mirar de frente a los ojos a su cónyuge en este momento con la certeza de que su cónyuge lo aprobará al saber que usted no ha practicado la mentira con ella? ¿Su cónyuge sabe que usted le ha mentido? Estas preguntas no son para generar discusión entre ustedes, sino para meditar a conciencia si hemos estado practicando la mentira en el matrimonio y decidir dejarla porque ha sido el instrumento del diablo para crear divisiones y conflictos. Recordemos que el diablo es el padre de mentira y fue por medio de una mentira que la serpiente convenció a Eva de comer del fruto prohibido y así generar la peor tragedia que se ha registrado en la historia de la humanidad, el pecado. Si usted reconoce que ha practicado la mentira, sea honesto y decida hoy mismo echar fuera ese pecado de su vida e iniciar una nueva etapa. Sean cuantos sean sus años de matrimonio, Dios desea que usted experimente la libertad de la esclavitud de la mentira. Hay gente que miente, pero Dios puede hacer que ese pecado se rompa, se limpie y se abandone y tener victoria sobre él. Si no lo hacemos, pues todo saldrá a la luz en algún momento, ¿verdad? Muy bien. Segundo principio. Controla el enojo. Controla el enojo. Y aquí me voy a meter en un reto personal, Ahorita les voy a decir por qué. Cuando estuve repasando este estudio, yo mismo le dije al Señor, Señor, dame gracia para hacer esto porque no puedo, ¿verdad? Pero quiero yo someterme a la gracia de Dios para que Él me dé victoria sobre esto. Controla el enojo. Vamos a ver Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Dice el Señor, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Iniciemos con la primera parte del versículo. Dice el Señor, airaos, pero no pequéis.
¿Saben cuál es el único tipo de ira que el Señor no considera como pecado? El tipo de ira que el Señor no ve como pecado es cuando vemos o inclusive oímos cuando se maltrata verbal, psicológicamente o físicamente a un niño. Si usted ve, por ejemplo, un noticiero que informa el ultraje sexual de un niño o una niña, y eso no hace que usted le hierva la sangre, permítame decirle que algo anda mal en usted, ¿verdad? Pero si usted se enoja mucho por esos motivos, por ejemplo, entonces es un tipo de ira que Dios no considera como pecado. Por ejemplo, David experimentó ira. Se enojó muchísimo cuando escuchó que Goliat ofendió al Señor de los ejércitos de Israel. Y Dios no lo consideró como un pecado. Y Dios estuvo con David para terminar con ese gigante blasfemo. Dios dijo, airaos, pero no pequéis. Dios permite la ira ante la blasfemia a su nombre y ante las injusticias. Pero lo que Dios no aprueba, lo que Dios reprueba, es la ira que nos lleva al pecado. Y desgraciadamente se practica frecuentemente en el matrimonio. ¿Cómo sabemos que se rebasó el límite de la ira no pecaminosa en el matrimonio? Cuando la otra persona se siente agraviada, ofendida, lastimada, intimidada, ¿verdad? Rebasamos el límite de la ira que Dios no reprueba cuando lastimamos a la otra persona. Le falta dominio propio. Esa es una señal. Cuando nos irritamos exageradamente, nos falta dominio propio. La irritabilidad extrema y la intolerancia llevarán fácilmente a una persona de un simple enojo a la ira pecaminosa explosiva. Dios reprueba la ira que ofende, principalmente en nuestro matrimonio. Pero si uno de los cónyuges perdió el control, el otro puede seguir las siguientes recomendaciones para bajar la ira del que está enojado. Primera, guarda la calma y escucha a la persona que está enojada. Guarda la calma, no la ignores. Escúchala con atención, porque si la ignoras se enoja más. Guarda la calma y escucha a la persona que está enojada. 2. No contestes. Calladito. No contiendas. No te justifiques. No eches culpas. No le eches la culpa. 3. Si es posible, pide perdón, aunque sepas que tú no tuviste la culpa. Eso bajará los ánimos de la persona que está enojada. Porque dice el Señor en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Espero que todos comprendamos este versículo, ¿eh? La blanda respuesta quita la ira. O sea, se calma la fiera, está enojada, tú le contestas suave y entonces todo vuelve a la normalidad. Hay algo muy importante que estoy seguro que a todos nos será útil en esta parte del estudio. Y aquí es donde quiero entrar al reto, mi propio reto, porque Miriam me conoce. Revisemos ahora la segunda parte de Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Aplicado al matrimonio es que un matrimonio no vaya a dormir enojado. Es un reto para mí porque yo no puedo hacer eso. A veces me enojo y me voy a dormir enojado con Miriam y porque no puedo. Pero le he pedido al Señor la gracia para que me dé victoria sobre eso. Porque cuando repasé este estudio, me cayó en unos 20 de este tamaño. Y este es un reto muy grande. Es un gran reto para cualquier matrimonio. ¿Cuál es el reto? No ir a dormir enojados. Si este es un reto
mayor no ir a dormir enojados. Imaginen el tamaño del reto cuando la comunicación en el matrimonio se interrumpe o ya no se hablan por días o semanas. El reto se magnifica, gracias a Dios. Ahí ya no entro yo. Yo duré una nochecita, pero aún esa noche no está bien. Cuando nos vamos a dormir enojados, es como cemento mojado que se endurece durante la noche. Dice el autor de este estudio que cuando él y su esposa están enojados y llega la noche, se quedan despiertos hasta que hayan resuelto el conflicto. Por supuesto, para cuando son las 3:30 de la mañana, uno concuerda casi en cualquier cosa, y a esa hora de la madrugada hasta uno se echa la culpa. Estoy dispuesto a perder, ¿verdad? Y eso es mejor que irse a dormir de espaldas. Dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero también dice en el versículo 27, ojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está el asunto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo significa que no le demos demasiado tiempo al enojo en las diferencias del día y procurar arreglarlas en el mismo día antes de ir a dormir, porque de otra manera el diablo tomará ventaja, se aprovechará de la situación. Por eso dice el Señor, ni deis lugar al diablo. El plazo máximo que Dios nos da para evitar que el diablo nos ponga más en contra y en conflicto es antes de ir a dormir. De lo contrario, el diablo entrará para dividir, para destruir, para dañar, para empañar el amor, y en ocasiones logra que el enojo dure días, semanas, para causar más daño. Y en ocasiones las heridas que se hacen en ese tiempo sangran y dejan cicatrices muy profundas, difíciles de sanar. En el pasaje que estamos revisando de Efesios 4:27, dice, ni deis lugar al diablo. Pablo está utilizando una palabra griega para lugar. Ojo, ni deis lugar. Tiene varios significados esta palabra en el griego. Significa santuario, oportunidad o territorio. Vamos a parafrasear el versículo. No permitan que su enojo dure toda la noche, porque de lo contrario estarán en el territorio del diablo. Otra es, no levanten en su corazón una capilla a la ira. El diablo se nombrará a sí mismo como sacerdote ahí. Él tomará el control. Evite a toda costa olvidar los errores y las ofensas del pasado, porque cuando esté en el territorio del diablo, el diablo los llevará a una bodega de recuerdos y ofensas y te los traerá a la mente de hace años que pasó eso. Los hará vivos como si estuvieran ocurriendo en el momento, y el diablo los agranda, los distorsiona. El diablo hace que las ofensas pequeñas se hagan gigantes. La lección en este principio es que mientras más tiempo dure el enojo con el cónyuge, mientras más tiempo espere para arreglarse, mayor oportunidad le estará dando a Satanás para invadir, debilitar y destrozar nuestro matrimonio. Así que el reto es, primero, no dejar que estemos enojados antes de ir a dormir. Hay que arreglar antes de dormir. No ir a dormir con las espaldas una con otra. Arreglar antes. Así sean las 2 de la mañana. Hay que arreglar. Y el reto mayor es, no dures más de un día enojado, ni días, ni semanas. El diablo va a destrozar ahí el matrimonio. Bueno, vamos a entrar al tercer principio. Pero como ya me marcó tiempo aquí, quisiera finalizar la sesión y empezar una nueva, y luego seguimos con el ritmo. Al cabo ya vamos en el tercer principio, creo que sí la vamos a hacer de tiempo.
Vamos a continuar con el tercer principio. Estamos viendo 5 principios para fortalecer el matrimonio según Efesios capítulo 4. Tercer principio, no le robe a su cónyuge. No le robe. Vamos a ver de qué se trata esto. Para eso vamos a ver Efesios 4:28. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. Creo que ahí está Johan. Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vamos a ver cómo se aplica este versículo al matrimonio. Es mucho más que el robo de posesiones en la vida matrimonial. Un matrimonio tiene cosas de más valor que las cosas materiales. Como por ejemplo, el tiempo, la confianza, lo mejor de sí mismo, incluso mi propio cuerpo. Todo esto le pertenece a mi cónyuge. Cuando retenemos o abusamos de cualquiera de estas cosas, le estamos robando a nuestro cónyuge lo que por derecho le pertenece. Por ejemplo, le robo cuando permito que el tiempo que le pertenece a ella lo dedico a otras cosas. Le robo cuando permito tomar de mis energías que le pertenecen a ella para dárselas a mi trabajo o a algún hobby. Le robo confidencialidad cuando revelo algo que ella me ha pedido que guarde en forma confidencial. Cuando ando ahí de chismosón. Le robo de su vulnerabilidad cuando ella me confía algo y lo uso en su contra cuando estamos enojados. Le estoy robando su confianza. Le robo dinero a mi cónyuge cuando dispongo de alguna cantidad adicional del presupuesto familiar para asuntos diversos que nada tienen que ver con el hogar. Por ejemplo, para mi propia diversión o entretenimiento, o para ayudar a familiares sin el consentimiento de mi cónyuge. Se puede utilizar el dinero familiar en común acuerdo cuando se trata de ayudar a algún familiar o amigo, pero no deliberadamente. Por decir, es mío el dinero, yo sé lo que hago con él. Eso no es correcto en la vida matrimonial. Yo me acuerdo cuando mi padre vivía, yo le decía a Miriam, ¿cómo ves? ¿Podemos ayudarle a papá con alguna cantidad? Sí, claro que sí. Y yo siempre decía, ¿le mandamos tanto? No, mándale un poco más. Y bueno, era en común acuerdo, ¿verdad? Siempre debe ser así en el matrimonio. Un matrimonio no puede disponer de presupuesto familiar para algo propio. Por ejemplo, dice el autor de este estudio que conoció a un padre de familia que le gustaba mucho entrenar golf. Iba a entrenar 3 veces a la semana. Pagaba por cada sesión de entrenamiento. Pero en la casa. Cuestionaba cuando la esposa usaba un poco más de la cuenta para comprar algún accesorio para la cocina o para la limpieza de la casa, o cuando se compraba una prenda de vestir. Ahí está el marido cuestionando. Un día la esposa se molestó mucho y le dijo, voy a empezar a llevar nota de cuánto gastas en cada sesión de entrenamiento de golf. Y entonces yo voy a gastar lo mismo comprándome ropa. Así que entrena cuantas veces quieras. Es una buena técnica, ¿no? Porque es parejo en la vida matrimonial. Yo le robo a mi cónyuge cuando no soy parejo en este sentido. No robar a su cónyuge significa que guarde las cosas que son de su matrimonio, que le pertenecen a su cónyuge. Pero le insisto mucho en el tiempo. Tenga mucho cuidado en no robar tiempo a su cónyuge. No permita que otros deberes se entremetan en el tiempo que ustedes previamente han asignado para compartirlo juntos, platicar, convivir, salir, etc. No permita que otras cosas interfieran en un compromiso que usted tiene con su cónyuge. No lo permita, porque entonces estará robándole. Cuarto principio. Cuide su manera de hablar.
Efesios 4, 29 al 30. Efesios 4, 29 al 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice un escritor cristiano llamado Washington Irving: la lengua es la única herramienta que se afila con el uso constante. Las herramientas normalmente las sacas y las tienes que ir a afilar porque con el uso se les acabó el filo, pero la lengua no. Es la única herramienta que se afila con el uso constante. Los instrumentos afilados pueden ser muy peligrosos y en ocasiones mortales. Cuando se les maneja con descuido, pueden ser mortales. Pero son extremadamente necesarios cuando se manejan para cosas útiles, como el bisturí de un cirujano hábil. La sabiduría para usar las herramientas filosas harán la diferencia. Vamos a ver. La expresión en el griego de la palabra corrompida, ¿saben cuál es? Pútrida, como una fruta o legumbre podrida o un pescado rancio. La lengua filosa puede ser un arma muy peligrosa en el hogar. Si no se utiliza sabiamente, puede traer muchos problemas. Ustedes y yo podemos ser personas maduras, centradas, trabajadoras, etc. No obstante, de nada sirve todo eso si no tenemos cuidado en nuestras palabras y en la forma en que las decimos. Cada vez que hablamos podemos destrozar o podemos edificar a nuestro cónyuge. Estamos hablando de la vida matrimonial. Nuestras palabras pueden ser edificantes o podridas. Un error frecuente que cometemos es hablar con muchas personas lo más cortés posible, pero no tenemos el mismo cuidado con nuestro cónyuge. ¿Cómo aflige al Espíritu Santo esta situación? Bueno, quinto principio. Seamos amables. Seamos amables. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La amabilidad en el matrimonio es una fuente de armonía. No se requiere una joya costosa ni grandes viajes frecuentes a lugares exóticos para tener contenta a la esposa. Para las mujeres, las amabilidades pequeñas significan mucho. Por ejemplo, una nota con 2 palabras, te quiero, en el refrigerador o en el espejo donde ella se ve, causará un efecto sorprendente. Nos podemos ahorrar unos 2 viajes y varias cosas si hacemos esto frecuentemente. Gestos sencillos, auténticos, de amor realizados todos los días, le darán a ella la satisfacción de una docena de viajes. Ahora, respecto a las damas, póntele ahí, por favor. Es necesario recordar que las críticas carcomen la dignidad del hombre y lo dejan con menos fuerza para amar a su esposa. Valorar los pequeños detalles que ellos hacen para complacer a la esposa es algo que lo motivará para seguir haciéndolo. Valorar los pequeños detalles que ellos hacen para complacer a la esposa es algo que lo motivará para seguir haciéndolo. Recálquenle y agradézcanle sus buenos detalles y díganles que él es una gran bendición para ustedes. Observen alguna cualidad de su carácter y luego díganle que lo respetan por eso.
Para los hombres, amor es equivalente a respeto. La amabilidad del pastor y autor escocés Alexander White es legendaria. Se decía de él: todos los gansos de White son cisnes. Esto significa que los miembros de su iglesia se convirtieron en cisnes porque él los veía de esa manera, se los expresaba y los trataba como tal. ¿En qué se está convirtiendo su esposo debido a usted, señora? ¿Es un ganso o ya es un cisne porque usted le habla bien, lo trata bien, lo motiva, lo respeta? ¿Está su esposa convirtiéndose en una persona más realizada debido a su amabilidad, esposo? ¿Está su esposa convirtiéndose en una persona más realizada debido a su amabilidad, esposo? Bueno, estas son buenas preguntas que nos podemos hacer. Y aquí llegamos al final de este estudio, y este material fue tomado del libro titulado Matrimonio de sobrevivir a prosperar, del autor Charles R. Swindoll. Está padre el estudio, me gustó mucho. Son 5 principios que pueden fortalecer mucho la vida matrimonial y que son muy sencillos y muy prácticos. A uno que otro difícil de llevar, pero nada que el Señor no pueda hacer con su gracia. Bueno, pues vamos a orar. Padre, gracias. Como quiera, ya son las 8:47 y bueno, hoy terminamos pronto. Vamos a orar, Padre, gracias al Señor por este estudio, y ahorita si alguien tiene algún comentario lo podemos hacer. Bendito Padre, gracias te damos por un estudio más. Gracias por una sesión más que nos permites. Ciertamente, Padre, que tú nos acabas de lanzar unos retos que son buenos para mejorar nuestra vida matrimonial. Tenemos que reconocer, Señor, que algunos de estos retos son difíciles para nosotros, pero queremos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice tu palabra que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues Padre, danos esa victoria. Ayúdanos a ser vencedores sobre estos hábitos que han carcomido nuestro matrimonio, consciente o inconscientemente. Ayúdanos a mejorar nuestros matrimonios, Señor, para nuestra felicidad y gozo y para honra y gloria a tu precioso nombre. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por estos principios preciosos contenidos en Efesios capítulo 4. Te seguimos pidiendo, Señor, que nos sigas ayudando con nuestra vida matrimonial y que nos motives a esforzarnos, Señor, cada día a poner en práctica los principios que tú nos has dado a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos y hermanas en sus vidas familiares, matrimoniales. Bendice a sus hijos y danos más sabiduría a ambos cónyuges para que cada vez estemos más llenos de tu palabra y pongamos en práctica los principios tuyos para la vida matrimonial. Bendícenos, Padre. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muy bien.